Seguiremos con triángulos oblicuángulos. Recordemos que los triángulos oblicuángulos son aquellos que no son triángulos rectángulos, es decir, equilátero, isósceles, ocuángulo, obtusángulo, escaleno. Entonces, la vez pasada hablamos de ley de senos, es decir, la relación que tienen los lados con cada ángulo que le corresponde. En este caso hablaremos de la ley de senos. En este caso hablaremos de la ley de cosenos, que dice el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo que forman. Es decir, esta relación que tenemos para el lado a cuadrado tiene que ser igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 por b por c por el coseno de a. Eso se aplica para todos los lados. Necesitamos los tres datos. Si vamos a querer cuánto vale el lado A, necesitamos saber cuánto vale el lado B, cuánto vale el lado C y cuánto mide el ángulo A. Ejemplo, si tenemos un triángulo donde sabemos que el lado B mide 20 y el lado C mide 15 y el ángulo comprendido entre ellos mide 120 grados, aplicaremos la ley de cosenos. Primero determinaremos la medida del lado A, después los ángulos. Ocuparemos la igualdad a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2 por b por c por el coseno de a. Sustituimos los valores y entonces a cuadrada tiene que ser 20 al cuadrado más 15 al cuadrado menos 2 por 20 por 15 por el coseno de 120 grados. 20 al cuadrado son 400, 15 al cuadrado son 225, 2 por 20 por 15 son 600 y el coseno de 120 es menos 0.05. Aplicando las operaciones 20 más 425 son 625. 600 por 0.5 son 300 y menos por menos nos da más. Entonces aquí obtenemos que son 925, pero es a cuadrada. Hace falta eliminar la potencia 2. Para eso ocupamos la raíz. Por lo tanto, a es igual a la raíz cuadrada de 925. Esto es aproximadamente 30.41. Para determinar los ángulos, ocuparemos la igualdad b cuadrada igual a cuadrada más c cuadrada menos 2 por a por c por el coseno del ángulo b. Aquí encontraremos cuánto vale el ángulo b. Entonces despejamos. El ángulo b es igual a coseno a la menos 1 de a al cuadrado más c al cuadrado menos b al cuadrado sobre 2ac. Sustituimos los valores y obtenemos que coseno a la menos 1 de 30.41 al cuadrado más 15 al cuadrado menos 20 al cuadrado entre 2 por 30.41 por 15 a 30.41 es al cuadrado 925. 15 al cuadrado son 225 y 20 al cuadrado son 400. Arriba obtenemos, haciendo las operaciones, son 750 y abajo nos da 912.3. Haciendo la división nos da 0.8220. Entonces en la calculadora aparece este símbolo junto con el botón coseno. Entonces el ángulo B mide 34.71 grados. Finalmente, sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, por lo tanto el ángulo C son 180 grados menos la medida del ángulo A menos la medida del ángulo B. Por lo tanto, son 180 menos 120 menos 34.71 grados.
y obtenemos que el ángulo C mide 25.29 grados. Ejercicio 2. Tenemos un triángulo donde las medidas de los lados son A mide 13, B mide 4 y C mide 15. Tenemos que hallar la medida de los ángulos internos. Entonces, aplicando la ley de cosenos, A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada menos 2 por B por C por coseno de A, vamos a despejar el ángulo A y obtenemos que el ángulo A es coseno a la menos 1 de B al cuadrado más A al cuadrado menos A al cuadrado sobre 2 por B por C. Sustituimos los valores de los lados y obtenemos que es 4 al cuadrado más 15 al cuadrado menos 3 al cuadrado sobre 2 por 4 por 15. Acá están los valores. Entonces, los cuadrados serían 4 al cuadrado es 16, 15 al cuadrado 225 y 3 al cuadrado 169. Abajo es 2 por 4 por 15, nos da 120. Haciendo las operaciones arriba nos da que son A tiene que ser coseno a la menos 1 de 72 entre 120. Esta división nos da 0.6. Con la calculadora científica obtenemos que el ángulo A mide 53.13 grados. Similarmente para el ángulo B. El ángulo B es igual al coseno a la menos 1 de A al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado sobre 2A 2 por A por C. Sustituimos los valores y obtenemos que es el coseno a la menos 1 de 3 al cuadrado más 15 al cuadrado menos 4 al cuadrado sobre 2 por 13 por 15. Haciendo las operaciones es coseno a la menos 1 de 169 más 225 menos 16 sobre 390. Haciendo las operaciones obtenemos que B es el coseno a la menos 1 de 378 entre 390. Haciendo esta división es coseno a la menos 1 de 0.9692. Con la calculadora obtenemos que el ángulo B tiene que medir 14.25 grados. Finalmente, la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Por lo tanto, el ángulo C son 180 menos 53.13 grados menos 14.25 grados y obtenemos que el ángulo C son 112.62 grados. Ejemplo 3. Un triángulo con lados B de 5, C de 9 y el ángulo A mide 135 grados. Aplicando la ley de cosenos, A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2 por B por C por el coseno de A. Sustituimos los valores y obtenemos que A cuadrada es igual a 5 al cuadrado menos 9 al cuadrado menos 2 por 5 por 9 por el coseno de 135 grados. A al cuadrado, por lo tanto, es 25 más 81 menos 90 por menos raíz de 2 entre 2. Primero tenemos que hacer esta multiplicación, menos por menos obtenemos más, 90 entre 2 obtenemos 45 por raíz de 2, 125 más 81 nos dan 106, por lo tanto A cuadrada es igual a 169.66.394, pero este es al cuadrado, entonces A hay que hacer la raíz cuadrada de 169.6396. A tiene que medir 13.0245 y entonces hay que determinar los ángulos faltantes. Aplicando C cuadrada más A cuadrada más B cuadrada menos 2 por A por B
por el coseno de C, despejamos el ángulo C y obtenemos que el ángulo C tiene que ser el coseno a la menos 1 de A cuadrada más B cuadrada menos C cuadrada sobre 2 por A por B. Sustituimos los valores. C es coseno a la menos 1 de 169.6396 más 5 al cuadrado menos 9 al cuadrado entre 2 por 13.0245 por 5. En la parte superior obtenemos que serían 113.6396 y en la parte de abajo obtenemos que son 130.245. Haciendo la división obtenemos que C es igual al coseno a la menos 1 de 0.8725. Con ayuda de tu calculadora vamos a encontrar que el ángulo C mide 29.2495 grados. Finalmente, B tiene que ser 180 menos el ángulo A menos el ángulo C, porque la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Por lo tanto, el ángulo B mide 15.7505 grados. Ahora, ¿dónde aplicar cada ley? La ley de senos se aplica cuando se conocen dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. Asimismo, se puede aplicar cuando se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. La ley de cosenos se aplica cuando se conocen dos lados y el ángulo formado entre esos dos lados, o cuando se conocen tres de sus lados. Ejercicios. Dadas las siguientes medidas, hay que determinar los datos faltantes, es decir, 1 y 2 tenemos los tres lados. Hay que determinar cuánto miden los ángulos para los vértices opuestos de los lados. Tenemos dos lados, A que mide 20 y B que mide 32, y el ángulo C mide 45 grados. Hay que determinar cuánto mide el lado C y los otros dos ángulos. En el cuarto caso, tenemos la medida de los tres ángulos. Podemos determinar cuánto mide. Espero que con esta explicación quede más claro cuándo y cómo se aplica la ley de senos y cosenos.